Hola, mi nombre es Patricia Saracho y te doy la bienvenida a este nuevo bloque del curso de Astrología y Biodescodificación. En este bloque lo vamos a ver al astro Marte o Ares. Marte es el nombre latino y Ares el nombre griego. Bueno, Marte es el dios de la guerra, simbolizado por el color rojo. Digamos, los griegos le asignaron a este astro el dios Ares o Marte para los romanos, porque se visualiza como color rojo en el cielo y lo relacionaron con el color de la sangre, y que es el color característico de la guerra. Bueno, ¿qué es lo que representa Marte en la carta natal? Representa la violencia, la agresividad, todo lo que tenga que ver con la guerra, ¿sí? Y también la autoafirmación y la individuación. Esto es como contrapartida de Venus, que Venus representa el impulso a asociarme, el impulso a ponerme de acuerdo con alguien, el impulso a relacionarme, es decir, al acercamiento, a las relaciones, a estar, digamos, a encontrar gratificación en estar con los demás, en estar con el otro. En cambio, Marte es la fuerza de individuación, la fuerza de la formación del yo. Por eso se lo relaciona con el movimiento para salir del útero. Es decir, que luego de la no forma, luego del caos de Piscis, que sería la gestación, en la cual no me considero una persona separada de mi madre, porque soy un solo ser con ella. Entonces aparece la fuerza de Marte para provocar mi salida del útero. Y por eso, digamos, rige al signo que viene luego de Piscis, que es Aries, del cual Marte es su regente. Entonces, ¿qué es Marte? A nivel psicológico va a marcar todo lo que hago para que alguien no sobrepase mis límites, para que alguien no me invada, para que alguien no se coloque en mi territorio, para que alguien no me quite lo que me pertenece. Es decir, es la parte guerrera que necesitamos como contrapartida o como contrapeso a Venus, que es el impulso a relacionarme, ¿sí? Pero si ese impulso a relacionarme está, digamos, por sobre mi persona, es decir, que me interesa más la relación con alguien que yo misma, que mi misma persona, entonces va a actuar Marte como en el proceso de individuación, en el proceso de afirmación del yo, de autoafirmación. Y por eso también tiene lugar este astro con la iniciativa, es decir, con el comienzo de algo, con el liderazgo, es decir, con hacer que las demás personas comiencen o hagan una acción, con el movimiento, con las elecciones y con las decisiones también. Y rige todo lo que sea herramientas de corte, herramientas punzantes, como las herramientas que se utilizan, por ejemplo, eh, en un quirófano, para hacer operaciones quirúrgicas, las herramientas que se utilizan en una metalúrgica, digamos, todo lo que sea metalúrgica tiene que ver con Marte. Las herramientas que se utilizan para cortar en la cocina, como los cuchillos, las tijeras, las herramientas caseras también que se utilizan para hacer cortes, ¿sí? Y también las armas, todas las armas, sea cual fuere, si bien el arco y la flecha podrían pertenecer a Sagitario, que es el arquero, ¿sí? Pero también, digamos, aquí lo vemos a Marte con su escudo para protegerse,
su yelmo, que es el casco que usaban los soldados romanos para protegerse la cabeza y el rostro, ¿sí? Porque esto, digamos, esto es una parte rebatible que cae sobre la cara. Y bueno, en esta figura no está, pero muchas veces Marte también aparece con su espada, con su lanza o con su arco también. Es decir, que todas las armas y todo lo que tenga que ver con la acción bélica, ¿sí? Representa a Marte. Por lo tanto, también las discusiones, es decir, que si en mi afán de autoafirmarme y de individualizarme me voy a un extremo, entonces voy a caer en las discusiones, en las peleas con otras personas. Y todo lo que tenga que ver con profesiones con herramientas, profesiones como por ejemplo, como nombré recién, los cirujanos, las personas que utilizan herramientas de cualquier tipo, como digamos el carnicero, el mecánico que arregla los automóviles, las personas que hacen arreglos en los hogares. Si bien hay algunas áreas, después vamos a ver, por ejemplo, la electricidad la rige Urano, pero también como la mayoría de los oficios usan herramientas que son metálicas, que son de hierro, derivadas del hierro, entonces vamos a ver que prácticamente todas las labores en las cuales se usan herramientas están relacionadas con Marte. Marte, por supuesto, que es un signo un astro netamente masculino, rige la masculinidad, es decir, la sexualidad masculina. Por eso, digamos, la flecha está orientada hacia arriba. Es también la sexualidad masculina, es decir, es el impulso a buscar una hembra, el impulso del macho a buscar una hembra. Bueno, vamos a ver entonces cómo estaría, digamos, relacionado Marte con los signos. ¿Qué pasa con el signo de Aries? Bueno, Marte es su regente, es decir, que Marte va a ser el regente de Aries. Va a ser un Marte muy, muy impulsivo, muy masculino, aún en la carta de una mujer, y esto, digamos, indica que la persona ha nacido en un ambiente de violencia, y necesita defenderse, ¿sí? También indica a un antepasado o antepasada, porque muchas veces, digamos, Aries también, o Marte en Aries también puede representar a una mujer, un antepasado o antepasada que fue muy violento y dejó una herencia de violencia o de defensa. También puede ser un deportista, si bien los deportes están regidos por Leo, porque son juegos, pero en Aries también tenemos, digamos, el impulso a, a ganar, a competir, es ariano, es marciano. Entonces, también, digamos, con Marte en Aries puede haber una fuerte tendencia a los deportes. Y una herencia también, por supuesto. ¿Qué pasa con Marte en Tauro? Marte en Tauro lo que va a hacer es va a llevar su impulso hacia los bienes, es decir, hacia tener, el impulso a tener objetos, a tener posesiones, a ganar dinero. Digamos, su impulso va a ser hacia los bienes materiales, porque Tauro es un signo sensorial, que le interesan los sentidos, es decir, que no le interesa tanto ganar o la competencia o la acción, digamos, de Marte en Aries, que va a ser un Marte que va a hacer desplegar mucha energía,
de golpe, pero quizás no la pueda mantener. En cambio, en Tauro, esa energía no va a ser tan espectacular, sino que va a ser como más tranquila, pero va a ser más constante también a su vez, y va a estar destinada más que nada al placer de los sentidos. Con Marte en Tauro, entonces seguramente que hubo un ancestro que estuvo fuertemente dirigido hacia las ganancias materiales, hacia el logro de ganancias materiales. ¿Qué pasa con Marte en Géminis? Bueno, Marte en Géminis, entonces vamos a tener que la energía marciana se va a orientar hacia Géminis, es decir, hacia conocer, hacia saber, hacia la comunicación, hacia las relaciones también. Entonces, este Marte en Géminis también me puede hablar de un pasado de la familia en la cual hubo peleas, Marte, entre hermanos, que son Géminis, son los hermanos, también los primos, pero la persona está fuertemente orientada hacia el conocimiento, hacia saber qué es lo que pasa. Digamos, un Marte en Géminis va a ser un recolector de información. Y también, por supuesto, que un Marte en Géminis, si está mal ubicado, mal aspectado, entonces va a atender a las discusiones también, porque Géminis es la palabra. Entonces este Marte en Géminis va a ser muy impulsivo con la palabra. ¿Y qué quiero decir con mal aspectado? Mal aspectado quiero decir que no está bien ubicado o que está mal ubicado con respecto a otros astros. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante. ¿Qué pasa con Marte en Cáncer? Marte en Cáncer me habla de una acción o una agresividad que está dentro de la familia, dentro de Cáncer, dentro de la casa, ¿sí? Esto representa posiblemente a la madre, a las abuelas, a la madre o a las abuelas que han tenido que moverse, que han sido las líderes posiblemente del hogar. Entonces, Marte en Cáncer se va a mover o va a tomar la iniciativa siempre en relación a lo que le interesa, digamos, a la familia, en favor de la familia, como motivado por su familia o por sus asuntos domésticos. Marte en Leo, bueno, Marte en Leo funciona en fuego. Marte en los signos de fuego funciona muy bien. Lo que hace Marte en Leo es estar orientado hacia la expresión de uno mismo. Digamos, Marte en Leo, esta persona tuvo entre sus ancestros alguien que no fue reconocido y ahora este Marte necesita hacer algo relacionado con el liderazgo, mostrarse, mostrar sus habilidades, mostrar sus talentos. Digamos que va a estar muy motivado este Marte en Leo para mostrar qué es lo que sabe hacer, cuál es su talento. Marte en Virgo. Marte en Virgo, como Virgo es un signo perfeccionista, entonces Marte aquí va a actuar como muy terrestre en el sentido de que le va a atraer mucho tener relación con las herramientas, hacer, digamos, construcciones que tengan que ver con herramientas. Con construcciones me refiero a labores que tengan, en las cuales pueda desarrollar su perfeccionismo con herramientas. Marte en Virgo, seguramente en sus ancestros hubo alguien que era muy habilidoso con las herramientas, pero también hubo alguien muy exigente o alguien que debió luchar para obtener algo como los bienes materiales. Marte en Libra, ¿qué pasa con Marte en Libra? Bueno, Marte en Libra está en su signo de
detrimento, es decir, que está en el signo opuesto a la regencia. Este Marte, para afirmarse, va a tener en cuenta qué es lo que le interesa a los demás. Marte en Libra también hubo mucha violencia anterior en sus ancestros, en su línea anterior. Entonces ahora lo que va a querer este Marte es dulcificar el clima familiar, es decir, no se va a prestar a peleas, no se va a prestar a discusiones. Y va a dar para una personalidad que siempre que busque el equilibrio. ¿Qué pasa con Marte en Escorpio? Bueno, Marte en Escorpio habíamos visto que es la regencia anterior, es decir, antes era el regente antiguo de Marte, perdón, de Escorpio. Entonces va a tener una acción muy oculta, muy por debajo, digamos, de lo que se ve, debajo de la mesa. Marte en Escorpio indica que en su línea ancestral hubo algo oculto, hasta podría ser un crimen, pero hubo acciones ocultas, hubo una inclinación hacia algo, hacia lo escondido, hacia lo esotérico, hacia lo que no se puede mostrar. Entonces, esta persona ahora va a tener una inclinación hacia querer descubrir qué es lo que ocurrió o qué es lo que ocurre en su vida. ¿Qué pasa con Marte en Sagitario? Bueno, Marte en Sagitario entonces también actúa en fuego, está muy cómodo Marte aquí. Lo que hace Marte en Sagitario es que va a estar muy compenetrado, muy interesado, atraído en tener metas, que es lo que le interesa a Sagitario, porque Sagitario es el signo del arquero. El arquero, digamos, tiene una meta, pone la mirada en un lugar lejano y tira su flecha hacia ese lugar, es decir, apunta a su meta, apunta a su objetivo. Entonces, este Marte, digamos, lo que va a hacer es que va a estar muy orientado hacia lograr algo que esté allí lejos. Seguramente con este Marte en Sagitario, entonces puede ser que en sus ancestros hubo gente que tuvo que salir de su lugar, tuvo que viajar como un poco a la fuerza. Marte en Capricornio. Marte en Capricornio actúa muy bien porque Marte en Capricornio, lo que ocurre con este Marte es que está bien dirigido, bien, digamos, orientado por la energía capricorniana, por la energía saturnina, que lo que hace es concentrar la energía de Marte. Y va a ser un Marte que va a estar orientado hacia un fin muy específico y que tenga que ver con negocios, con empresas. ¿Cuáles podrían ser algunos de los antecedentes de Marte en Capricornio? Bueno, puede ser como Capricornio representa la gente anciana, puede ser entonces ancianos muy violentos o ancianos que han tenido que luchar mucho, que han tenido muchísimos obstáculos para lograr algo a nivel empresarial. ¿Qué pasa con Marte en Acuario? Marte en Acuario va a ser el líder idealista, el líder que vaya al frente de temas que tengan que ver con los ideales, con la humanidad, con lo humanitario. Como por ejemplo la política, la ecología, la defensa de alguien también o de una causa. Siempre va a actuar en un ámbito intelectual, digamos que es un Marte al que no le va a interesar la guerra, como a los signos de fuego, o a Marte en Géminis, que prefiere quizás las discusiones. Si Marte en Acuario va a discutir, bueno, va a estar muy seguro
porque tiene un apoyo en sus ideales únicamente. ¿Cuáles son los antecedentes de un Marte en Acuario? Podría ser que alguno de sus ancestros haya estado involucrado en temas que están relacionados con la política. Y por último vamos a ver a Marte en Piscis. Marte en Piscis, digamos, no está muy bien ubicado porque es un guerrero que necesita estar bien parado, estar firme sobre la tierra, y ubicado en el agua, digamos, no está muy bien ubicado, sobre todo en Piscis, que es mutable, o sea que es un agua que cambia. Marte en Piscis entonces va a tener una acción indirecta. No va a ser, digamos, un guerrero que va a luchar o que va a pelear o que va a autoafirmarse de una manera directa, de una manera, digamos, frontal, sino que lo va a hacer de una manera tramposa, camuflada, porque lo que hace Marte en Piscis es que actúa de una manera solapada. ¿Cuál sería entonces los antecedentes o el antecedente de un nativo que tenga a Marte en Piscis? Sería un clan, una familia en la cual Marte, digamos, hubo algún castigo, hubo alguien que estuvo encerrado, que estuvo preso, que estuvo en cautiverio o estuvo en claustros, como por ejemplo conventos, etcétera, que tienen que ver con Piscis, conventos, cárcel, orfanatos, hospitales. Entonces esta persona adquiere la modalidad de sus ancestros de actuar de una manera indirecta, de una manera que no es frontal. Aquí les dejo el símbolo de Marte, que es el círculo con la flecha hacia arriba. Y también les recuerdo que para los antiguos Marte para los antiguos astrólogos le llamaban el maléfico menor. El maléfico mayor todavía no lo hemos abordado, se refieren a Saturno. Pero el maléfico menor, ¿por qué? Porque Marte, si está mal ubicado, va a ser un significador de agresividad, de violencia o de discusiones. Muchas veces no es necesaria una discusión directa, pero sí, digamos, una discusión que o una forma de relacionarme que sea muy individualista o muy autoafirmativa va a impedir que me relacione con los demás y que eso repercuta en el resto de las acciones que quiera emprender, como por ejemplo negocios, relaciones afectivas, relaciones familiares, relaciones amistosas, temas de salud. En los temas de salud, Marte rige la cabeza, porque es el primero, digamos, Aries es el primero de los signos, y además rige la sangre también. El color rojo, los glóbulos rojos de la sangre tienen que ver con Marte. Bueno, espero que te haya agradado y nos vamos a ver en la próxima entrega.